Para la contestación de las preguntas y las cuestiones planteadas tiene ahora tiempo el presidente del Grupo de Transición Energética Alantra, don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, señorías, por los comentarios y las preguntas, y voy a tratar de contestar lo más precisamente posible. Vamos a ver, el tema de la eficiencia energética es básico. Es decir, conseguir hacer lo mismo con menos recursos energéticos, pues es básico y es una necesidad. Y yo creo que la inteligencia artificial en ese marco lo he procurado comentar, pero tiene un papel fundamental que jugar. Por ejemplo, en grandes instalaciones energéticas como una refinería, pues hay miles de sensores. Ser capaz de combinar todos esos sensores con los precios del petróleo, con los precios de los distintos productos, con las emisiones que se están produciendo en cada caso, pues eso, la inteligencia artificial, pues costará, habrá que construir algoritmos, pero sin duda ninguna la inteligencia artificial ahí puede aportar unos recursos importantes y unas metodologías importantes. Lo mismo, o en sentido parecido, pues se puede hablar del campo. Es decir, un sistema de riego que tenga en cuenta la humedad ambiente, la humedad de la tierra, la composición mineral de la tierra y el riego por goteo y qué minerales es necesario, sodio, potasio, añadir al agua para ese tipo de cultivo, pues eso va a significar unos ahorros de agua notables. Y además, si suprimimos el riego por aspersión y vamos ya a un riego por goteo en casi todos los tipos de cultivos, pues estaremos también ahorrando energía de manera... Por lo tanto, la eficiencia energética, vital. Y ahí voy a estar de acuerdo siempre. Otra cuestión distinta es la intensidad energética. O sea, la intensidad energética es la cantidad de energía que necesitamos por unidad de PIB. En ese marco hay dos factores. Uno es la eficiencia energética, al que ya me he referido, y otro es la cantidad, la propia estructura económica. Es decir, si China, por ejemplo, tiene un sector industrial fortísimo que representa más del 40% del PIB, pues obviamente va a tener una intensidad energética, sobre todo porque tiene sectores básicos como el cemento y el acero, que consume mucho. Europa y España están perdiendo sector industrial. Y a mí es algo que me preocupa, la pérdida del sector industrial, porque el sector industrial tiene salarios medios más altos, tiene productividad media más alta y es un factor de estabilidad, en mi opinión, es un factor de estabilidad social y no deberíamos tener miedo en promover nuestro sector industrial, un sector eficiente, un sector centrado en aquellas materias en las que tengamos una cierta competitividad mayor que nuestros socios o que nuestros competidores. Y en ese marco, pues creo que mantener un sector industrial y crecer, que nuestro sector industrial crezca, aunque suponga un crecimiento de energía adicional, no me preocupa, es más, yo lo preconizaría. Dicho lo cual, ese crecimiento del consumo de energía, basado en una estructura industrial más sólida, pues siempre tiene que ser sin emisiones. Es decir, que dentro, en mi opinión, y dentro de lo que es la transición energética o de problemas del calentamiento global, hay un problema de una magnitud, que son las emisiones de CO2 o de los gases de efecto invernadero, medidos en CO2 equivalente, y el resto de problemas medioambientales, que son muy importantes, pero que tienen una influencia más local. En España, lo que nos estamos jugando, tal y como van las cosas en el mundo, pues el calentamiento puede estar a finales de siglo de unos 3 grados. 3,1 grados es el medio que da Naciones Unidas. Con un incremento de 3 grados, ahora mismo estamos en 1,5 prácticamente en España, pues tendríamos clima árido y semiárido en toda España, menos en lo que hoy es la cornisa cantábrica, que tendría un clima mediterráneo, lo que hoy es el clima habitual en otras partes de España. Con lo cual, pues eso significaría un cambio drástico en nuestra estructura económica. Es decir, nadie va a veranear a Qatar. ¿Por qué? Porque se pasa muchísimo calor y las temperaturas medias en España, en lo que hoy es el cogollo turístico español, pues estarían vacías. En invierno podríamos tener mucho turismo, pero en verano no.
producimos el 26% de la producción hortofrutícola europea. ¿En esas condiciones climáticas vamos a ser capaces de hacerlo? Pues creo que no. Por lo tanto, yo me centro mucho más en las emisiones que en otro problema. Y en ese marco, pues creo que hay que buscar un equilibrio entre la intensidad energética con un sector industrial más fuerte que el que tenemos, porque lo hemos ido perdiendo y descapitalizando, que en otros problemas. Yendo a China, que sería la segunda cuestión, pues mi opinión es: Estados Unidos tiene una ventaja competitiva después del fracking, que es el mayor productor del mundo de petróleo y de gas. Y Trump, con sus enfoques tan simples, pues dice: a mí lo del cambio climático, esto de reducir los combustibles fósiles no me gusta nada porque yo quiero ejercer mi ventaja competitiva. China tiene otra ventaja competitiva, que es el carbón. Es el mayor productor de carbón del mundo. El sistema eléctrico chino, más del 60% es con carbón. En el año 24 ha puesto en marcha más centrales de carbón que en los últimos 10 años, comparado año a año. Es decir, la economía china tiene una ventaja competitiva. A él no le importa nada electrificar, siempre que la electrificación sea con su carbón. Por supuesto, tiene las mayores inversiones del mundo en nuclear, las mayores inversiones del mundo en renovable y las mayores inversiones del mundo en cualquier tecnología y en cualquier recurso natural relacionado con la transición energética. Efectivamente, tienen una planificación a plazo. Creo recordar que Oriana Fallaci hace muchos años le preguntó a Chou Enlai, que era el número 2 de Mao, qué opinaba de la Revolución Francesa, y le contestó que era muy pronto para juzgar. Pues en ese marco, pues en esas dimensiones temporales, pues obviamente nos están superando. Luego ya veremos dónde va el futuro. A mí me preocupa siempre cuando no hay restricciones financieras. Ahora tienen un problema inmobiliario muy grave porque no hay restricciones financieras. Dicho esto, pues un poco más de planificación en Europa nos vendría muy bien. No tanto una planificación sólida, digamos, rigurosa o rígida, sino una planificación de saber dónde vamos y dónde tenemos que ir. Esa reflexión sobre cuál es nuestra ventaja competitiva. Y nuestra única ventaja competitiva en ese marco donde combustibles fósiles, nunca la vamos a encontrar en los combustibles fósiles. La única manera de tener una ventaja competitiva es electricidad renovable, porque es la manera más barata de producir electricidad. Y yo creo que Europa y España se tienen que centrar en eso. No es solo un problema de reducir emisiones, es un problema de competitividad. ¿Cuál es qué nos pasa? El almacenamiento. Es decir, para evitar vertidos de renovable, para evitar desperdicios de renovable, hay que invertir en almacenamiento. A la energía eléctrica renovable le falta la firmeza que tiene la nuclear o que tiene el gas, y esa firmeza solo se la puede dar el almacenamiento. Y, por lo tanto, sin necesidad de una planificación rígida, pero España se debería sentar y en el Senado se puede promover, perdón por este tipo de sugerencias, pero se debería promover un pacto de Estado por el almacenamiento de electricidad. Es decir, porque es lo que más se necesita. Es poder guardar la electricidad renovable para las horas caras o para los fines de semana o cualquier tipo de situación similar. Ese es el complemento necesario para que la ventaja competitiva basada en una electricidad barata se pueda materializar. Dicho esto, para no olvidarme, pues creo que la energía nuclear, ya lo he dicho antes, temporalmente es la única solución mientras no tengamos almacenamiento. Y mientras no tengamos almacenamiento, en mi opinión, va a seguir siendo necesario. Sí es cierto que cuando las empresas firmaron con Enresa, con el Gobierno como testigo, el cierre de las nucleares entre el 27 y el 35, pues se han producido dos circunstancias que no estaban presentes. Una es el incremento de consumos, o sea, la materialización de qué significa, por ejemplo, el coche eléctrico en términos de hacer una gasolinera en mitad de Cuenca o en mitad de cualquier otra parte de la España vaciada o semivaciada, en la R3 o en la 1 o en cualquiera de estas carreteras. Si tú necesitas, por ejemplo, 10 puestos
de recarga eléctrica rápida, 20 minutos por coche, es como si hubiera surgido en mitad de Cuenca una población de 250.000 habitantes. De ahí la inversión en redes. Es decir, es que estamos pidiendo no solo una electricidad, no solo transportar electricidad, sino estamos exigiendo una potencia. Y esa potencia requiere redes. Y ese es el grandísimo problema que deberíamos plantearnos. Redes y almacenamiento, y dentro de 5 años o 10 años pues vemos dónde estamos y seguimos discutiendo. ¿Cómo estamos en transición energética? Pues bien, pero con esos dos problemas. Es decir, yo creo que Europa en general ha puesto normativas, pero las normativas, a mi juicio, tienen que cumplir 3 condiciones para ser efectivas. 1, tecnologías disponibles. 2, un balance coste-beneficio aceptable. Y 3, un impacto social también aceptable. Es decir, me estoy saliendo del tema, pero el ETS2, que entra en el 27 para transporte y calefacción, pues va a significar 15 céntimos por litro de gasóleo en vena directamente. Los chalecos amarillos en Francia fue por una subida a los impuestos del gasóleo. Entonces, aunque está el Fondo Social Europeo, está el Fondo Social por el Clima, hay toda una serie de cosas, pero todo eso tenemos que irlo mirando. En cualquier caso, yo prefiero la neutralidad tecnológica y el mercado. Es una inclinación natural que le voy a hacer, pero reconozco que una orientación planificadora de hacia dónde hay que ir sí se necesita, sobre todo en estos temas. La fusión nuclear. La fusión nuclear, hay 2 proyectos en España, uno en Sevilla y otro en Granada, los 2 en Andalucía, que están trabajando en el tema. Nunca ha habido tanto dinero privado en Estados Unidos detrás de la fusión nuclear. Y eso se ha producido por 2 cosas, o 3 cosas. 1, el descubrimiento de superconductores magnéticos. O sea, el problema de la fusión nuclear es, aunque se llama nuclear, pues es la fusión de 2 núcleos de hidrógeno. Eso, pues con los electrones que se repelen, pues es imposible, salvo que tú consigas atraer los electrones. ¿Cómo atraes los electrones? Con imanes. Bueno, entonces los superconductores magnéticos pues son un avance notable para poder separar esos electrones del núcleo. Un segundo avance, la propia inteligencia artificial, porque los neutrones pues en su recorrido pues, y van destrozando las paredes del recipiente en el cual la fusión está obteniendo. Entonces, poder diseñar ecuaciones de comportamiento del plasma y de los electrones y de los neutrones, pues es un avance que la inteligencia artificial en este caso va a suponer. Y tercero, pues es la impresión 3D, que puedes adecuar. Aquí están los tokamak, que son los recipientes que inventaron los rusos, pero en Alemania están con accelerators, que son estructuras también, pero son helicoidales, y ahí la impresión en 3D puede funcionar. Dicho esto, cuando yo empecé a estudiar estas cosas para la oposición, en el año 81, pues para la fusión nuclear quedaban 30 años. Y hoy siguen quedando 30 años. También en el 81 quedaba petróleo para 30 y hoy queda petróleo para 50. Pero hay quien dice que para la fusión ya no quedan 30, quedan 29. Con esto quiero decir, será lo que tenga que ser. Es decir, habrá que ver si todas estas cosas se materializan y se puede seguir avanzando. Pero la fusión nuclear yo la veo más allá de 2050. Que puede ser un desarrollo y puede ser un desarrollo fantástico, pero para que se pueda materializar en una generación eléctrica de la que podamos disponer todos y pueda disponer nuestra industria. Y me queda si tenemos capacidad. Yo creo que para los próximos 10 años no tenemos problema. Tenemos 26.000 megavatios de ciclos combinados de gas instalados. El consumo medio español anual diario está en 31, 32. El récord de consumo en el año son 40 gigavatios hora.
con lo cual pues no hay dificultad con las 127.000 megavatios, y con el gas pues no tenemos problema. Y gas más nuclear, si en el aporte para nada de las renovables nos pueden dar toda la electricidad que necesitamos. Otra cosa es que a qué precio. Entonces, uno de los grandes cambios que se ha producido en el mercado europeo pues es la guerra de Ucrania, y que el gas que antes teníamos de Rusia por tubería a 15-20 euros megavatio, pues ahora lo tenemos en GNL en el entorno de los 35-40 euros megavatio. Eso significa que la electricidad hecha con gas pues se nos va con los ciclos combinados pues por encima de los 100, porque además hay que sumar los derechos de CO2, y hay que sumar en España el 7% del impuesto a la electricidad. La produzcas como la produzcas, tienes que pagar un 7%. Con lo cual, pues la sustitución de nuclear por gas pues va a generar una electricidad más cara. Y eso es un tema que afectará a la competitividad de la economía española. Por lo tanto, cuando tengamos almacenamiento, pues nos ponemos, hacemos los números y vemos si se pueden cerrar las nucleares. Mientras no tengamos almacenamiento que pueda diseminar la generación eléctrica por todas las horas del día, pues yo me guardaría muy mucho. Aparte, pues hay temas autonómicos. Es decir, en Cataluña más del 55% de su electricidad es nuclear. O sea, tiene 3 grupos nucleares. En Cataluña no se ha invertido apenas nada en renovables comparativamente con otras zonas de España, y por lo tanto pues no se podría. O sea, cerrar las centrales nucleares catalanas es imposible hoy bajo riesgo de apagones y desabastecimiento en nuclear. En Valencia, con la tragedia de la Dana, pues si no llega a ser por Cofrentes, pues hubiéramos tenido más problemas. Por cierto, aprovecho para decir que la digitalización de las líneas eléctricas por parte de Iberdrola en toda aquella zona pues permitió, de las muchas tragedias que se vivieron en aquellos días, pues no hubo noticias de periódicos sobre la tardanza en recuperación del suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque estaban todas las líneas digitalizadas y se podía intervenir quirúrgicamente. Se sabía dónde estaba el corte producido por las inundaciones. En 48, 72 horas todo el suministro eléctrico estaba repuesto, que es otra de las ventajas de la digitalización de los centros de proceso de datos y de la inteligencia artificial. Por último, pues creo que la transición energética pues es una obligación. Me gusta llamarle energética mucho más que ecológica, porque el problema para mí son las emisiones. Y cuando te dices there is no planet B, tengo mis alumnos que me vienen con la camiseta there is no planet B, pues yo les suelo decir que no, que there is no sapiens B. Es decir, que nunca ha habido tantas emisiones, tanta acumulación de CO2 en la atmósfera en los últimos 800.000 años. El Sapiens estamos aquí en la Tierra en los últimos 400.000. Por lo tanto, estamos alterando las condiciones climáticas en las cuales el Sapiens ha pervivido. El planeta tiene ya 4.500 millones de años de historia y le quedan otros tantos. Por lo tanto, a lo mejor lo que viven son solo insectos, pero ese es el planeta. Pero a corto plazo, lo que más me preocupa es el impacto en la economía española de un incremento medio de la temperatura de 3 grados, y eso es lo que, en el horizonte temporal que nos puede ocupar, para mí tiene más importancia. Hay que contar con la eficiencia energética, hay que contar, en mi opinión, con la intensidad energética, en el sentido de que más estructura industrial es bueno. 3, la única ventaja competitiva que Europa puede jugar es la electricidad renovable con el almacenamiento para luchar con China y con Estados Unidos, que lo del cambio climático les preocupa de aquella manera. Porque al final, cuando importamos coches chinos, pues los coches chinos se han hecho con una electricidad, con una intensidad media en carbono cercana a los 700 gramos por kilovatio hora generado. Y en España tenemos el año 24, 100. Es decir, son 7 veces más. Cuando importamos un coche chino, lo que estamos haciendo es importar emisiones. Y eso, pues también en Europa le deberían dar una vuelta con el CBAM y todas estas cosas a la hora de defender nuestra industria. Creo haber respondido más o menos a todos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, señor Fernández Cuesta, por todos los temas que nos ha expuesto, todas sus aclaraciones de gran interés. Y suspendemos un minuto la sesión para despedir al señor Fernández Cuesta.